pero crecí sin ver a mi papá. Eso fue en la noche. Al otro día ya yo estaba en el punto de droga comprando crack. Que muchos de los adictos, muchos de las personas que no le sirven al Señor, lo primero que dicen, no, cuando yo esté bien, yo voy para la iglesia. Yo le puse 7 señales al Señor y cada una el Señor me las contestó una a una según el orden que yo se la había pedido. Para los médicos y la ciencia se supone que yo no esté aquí. Cuando me da la noticia que posiblemente él tenía otra hija. Me fui de la casa porque él me dijo, vete. Él empezó a llorar y me dijo, vete. Yo volví y tuve una recaída. Entonces que empecé, ¿verdad? De nuevo con el crack de nuevo. Pero esta vez fue peor. Puerto Rico fue mi Egipto. Massachusetts fue mi desierto. Cuando me ponen las correas para verificar los latidos de la nena, no se escuchaban. La otra parte fuerte es que él no estaba presente. Tiempo de impacto, tu programa favorito. Aquí tendremos entrevistas, vivencias, enseñanzas y debates. Tiempo de impacto, tu mejor opción. Bienvenido a Tiempo de Impacto. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes y darle las gracias por acompañarme en un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy les traigo una historia inspiradora, un muchacho que comenzó en las calles desde muy joven y comenzó consumiendo en este vicio de las drogas. Pero siempre hay un propósito para la vida de cada uno de nosotros y Dios lo alcanzó con su misericordia y hubo un cambio de transformación y de inspiración. Prepárense para una conversación llena de impacto. Quiero presentar a nuestro invitado especial, que hoy no viene solo, viene acompañado de su esposa, Javier y Evelyn. Bienvenidos, Javier y Evelyn. Gracias por Bienvenido a Tiempo de Impacto. ¿Cómo se sienten? Estamos bien, un poquito, ¿verdad? Nervioso por... Esto es tremendo escenario, mi gente. Pero estamos listos y prestos para, ¿verdad?, testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y dejarles saber a ustedes el cambio que Dios sí cambia a la gente. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Nos sentimos bendecidos y honrados de estar aquí con ustedes en esta noche. Es un placer y en especial, ¿verdad?, poder decir y declarar la grandeza del Señor en nuestras vidas. Amén. Gracias, Evelyn. Para mí es un honor traerlos hoy acá y que puedan transmitir desde su experiencia y todo lo que han vivido y todos los procesos que han pasado y que muchas personas hoy nos están viendo y necesitan conocer de ese Dios al que nosotros hoy le creemos. Amén. Amén. Y bueno, ¿de dónde es que son? Bueno, esposa. ¿De dónde? Soy de familia puertorriqueña. ¡Wow! ¡Puerto Rico! Sí, Puerto Rico, boricua. Nacida y criada en el estado de Massachusetts. Luego de 14 años decidimos mudarnos para Puerto Rico. Desde ahí vivo 19 años en la Isla del Encanto, donde conocí a este hombre guapo que ven al lado mío. Y luego de ahí, pues nos mudamos para la Florida. Pero sí, puertorriqueña, sangre boricua. De Comerío. El barrio Palomas de Comerío. El centro de la isla. Sí, si a usted le gustan las montañas, de allá vengo yo. Ya. Ay, qué lindo. Puerto Rico, me encanta Puerto Rico. Tuve el placer de poderlo visitar y me encantó. Muy lindo. Qué bueno. Javier, cuéntame un poquito más sobre tu adolescencia, tu vida. Amén. Yo soy nacido, ¿verdad?, en Río Piedras, Puerto Rico. Criado en el pueblo de Barranquita, barrio Quebradilla. Y ahí crecí en una familia, ¿verdad?, humilde, trabajadora. Desde el principio, ¿verdad?, vamos a contar, ¿verdad?, lo que, como crecí, ¿verdad? Crecí en una casa católica, o sea, que le servían, ¿verdad?, a Dios, pero una iglesia católica, lo cual es muy diferente a lo que es una iglesia cristiana, ¿verdad?, evangélica, como la conocemos hoy en día. Mi hogar fue disfuncional, ¿verdad?, porque mi papá era un alcohólico.
Mi papá era una persona de que yo casi no lo veía en la casa. Sí era bien trabajador, ¿verdad? Pero trabajaba también más para su, ¿verdad? Su vicio de alcohol y alguna droga que quizás haya consumido también. Pero crecí sin ver a mi papá. Todavía, ¿verdad? Ya mi papá partió con el Señor, pero todavía es la hora que yo hablo de eso y me da sentimiento, ¿verdad? Porque pienso hoy en día, ¿verdad? Como una persona transformada, que la posición de un papá, el rol de un papá es muy importante en un hogar, ¿verdad? Donde está su esposa, su esposo. Pienso que es un rol muy importante. Amén. Wow. Sí, es difícil pues pasar por algo así. Sabemos que es una adicción que consume y que también nos trae a nosotros, nos desgasta también porque como familia, ahí donde está el desgaste familiar. Ujú. ¿Y qué sentías en ese tiempo? ¿Cómo viviste ese proceso junto a tu padre que era alcohólico, tu mamá? ¿Cómo pudiste aprender a vivir en ese entorno de tu vida, siendo tan solo un Un niño? niño ya. Fue un poco, bueno, no un poco, fue muy difícil. Al principio no entendía mucho, ¿verdad? Porque pues como un niño, pues yo en juegos y cosas, o sea, no estaba como que muy pendiente de lo que era eso, pero algo sí yo decía siempre que cuando llegaba los jueves o los viernes, fines de semana, mi mamá se iba a dormir conmigo en mi cuarto. Y yo no entendía el por qué mi mamá se iba a dormir conmigo en mi cuarto, pero ya después, luego que seguí creciendo, ya entendía que era que mi papá llegaba borracho. Eh, Gracias a Dios nunca hubo ese momento de que mi papá se volviera violento, golpeara a mi mamá. Eso no ocurrió, pero siempre sí, pues, llegaba, a veces se iba bien y llegaba domingo. Fue fuerte, fue fuerte. Y yo crecí sin tenerlo a mi lado. O sea, yo comentaba con un hermano que yo no tengo ningún recuerdo de mi papá jugando conmigo, ir a los juegos. Yo desde los 7 años yo estoy jugando baloncesto en Puerto Rico. Para ese tiempo siempre había muchos torneos de baloncesto en lo que, ¿verdad? Son todas las canchas de Puerto Rico, y nunca tuve un recuerdo de él visitarme a la cancha ni nada, porque pues él estaba en sus cosas, ¿me entiendes? En su adicción allá, y nunca estuvo pendiente de lo que fue el hogar, así de la crianza pues, de mis hermanos. Somos 2 hermanas y otro hermano varón. Yo soy el chiquito de la casa. Pero fue fuerte al yo crecer y nunca poder, ¿verdad?, abrazarlo, escuchar que me diga que me ama, nada de eso. Esa figura paternal que tanto necesitamos los niños, los jóvenes, todas las personas, adultos, y necesitas a tu papá. Ya, claro. Eso es bien importante. Wow, quiere decir que tu mamá fue la única que estuvo presente en todo tu niñez, Ya. adolescencia, Sí, en todo tiempo. eso así. Nunca se presentó a una escuela tu papá, jamás. No. Wow, wow. Guaya. Y cómo este crecimiento, cómo te indució a ti en el proceso tuyo de crecimiento en tu juventud. ¿Cómo fuiste inducido a caer en este vicio tan grande de la droga? Sinceramente, aunque supe, ¿verdad?, que mi papá era alcohólico, pero no porque mi papá era alcohólico yo tenía que, ¿verdad?, que tomar X decisión cuando más joven. Pero yo pienso, y esto creo que se va a identificar mucha gente, que es la realidad, La música, la gente puede decir que si es reggaetón, esto, lo otro, pero la música influye tremendamente. Yo cuando chamaquito, yo me vivía la película, como ellos se la viven así, haciendo sus cosas, yo me vivía eso. Yo cantaba la música y yo cerraba mis ojos y yo me creaba, o sea, una película como tal. Y yo pienso que la música sí influye a que los jóvenes hoy en día tomen o para la derecha o para la izquierda, de verdad que sí. Y en base a eso, pues, amistades también. O sea, las amistades influyen un poco, aunque la gente dice que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad?, de decidir si lo hago o si no, pero
la amistad, una persona puede influir a que tú tomes una mala decisión en tu vida. Correcto. ¿Y cómo fue ese momento en el que te involucraste directamente Ya. con ese vicio? Pues mira, en elemental, yo tenía quizás algunos 13, 14 años. Este fue cuando primera vez probé la marihuana. La trajeron a la escuela y ya como fumaban los cigarrillos y todas esas cosas, no me pareció como que vamos a hacerlo. Y de ahí pues empecé. Como mucha gente, ¿verdad? Se va a identificar que la mayoría empieza por ahí. La mayoría empieza fumando su tabaco de marihuana y después pues siguen, ¿verdad? Brincando. Amén. Y una cosa te lleva a otra y otra. ¿Cuál fue el momento más difícil que pasaste Wow. con ese? El momento más difícil en el que tú dijiste, wow, esto Toqué fondo. tocaste fondo. Ya. Cuando seguí, ¿verdad? Seguí creciendo, me botaron de la escuela superior porque pues, me cogieron fumando marihuana dentro de la escuela. Lo cual yo tenía una probatoria también porque le habíamos dado una pela a un muchacho y fuimos al tribunal y nos pusieron una probatoria. Y cuando me cogieron a mí ¿verdad? Fumando, yo dije, aquí me chavé porque estaba en probatoria. Yes. Eso, mi mamá y pues yo también, aunque era menor de edad, tomamos una decisión junto al director de la escuela que me salía de la escuela y ellos no le iban a decir nada a la procuradora de menores, que para ese tiempo era Montezuma, no sé si, ¿verdad? Si alguien que esté viendo y sabe quién era Montezuma, eso era, le tenían miedo a todo el mundo, porque era bien. Entonces, al ella enterarse que yo estaba fumando, me iban preso o me iban a revocar la probatoria y quizás me iban a dar otro año más en probatoria. Pues de ahí pues salí de la escuela y de ahí pues todo empezó peor, ¿verdad? Porque de vez de irme a estudiar, lo que iba era a seguir usando drogas, a seguir fumando. Pero hubo una vez que nosotros salimos para el río y nosotros, pues, entre más cosas habían para nosotros, pues, volvernos locos, pues, era mucho mejor. Pero ese día empezamos a tomar vino y no había más nada, solamente vino. Y para ese tiempo ya yo también, ¿verdad? Había usado lo que se llama la cocaína y entonces no había nada de eso tampoco. Pero entonces yo quería como que algo que me despertara. Y veo a esta persona así al fondo que estaba fumando crack. Y para mí ese momento, al yo estar en el alcohol, o sea, para mí en ese momento yo dije, olvídate, ¿sabes? Como que... Y fui donde él y le pedí y él me dio. Y ¿verdad? Para mi no sé cómo decirle esta palabra, pero para mi mal dicha, al otro día de yo haber consumido eso fue en la noche, al otro día ya yo estaba en el punto de droga comprando crack. Que fue de una vez que la usé nada más. O sea, no fue que yo estuve 1 o 2 veces ahí, De una vez que la probé, me gustó y al otro día yo estaba en el caserío de Bayamón comprando crack. Dios, estuviste ya que te empezaste a meter más adentro y más adentro de ese vicio. Ese vicio tan malo que es. Y con tus amigos, eso era lo que hacían. Muchos amigos sí, otros no. Ya cuando yo decidí a usar eso, ya yo estaba más como que solo, ¿me entiendes? Ya no tenía más amistades. No probé la heroína porque mi hermano, ex usuario de las drogas, la gloria sea para Dios, él usaba heroína. Entonces, al yo ver a mi hermano, que hubo días que iba a la escuela a pedirme dinero porque estaba enfermo, que necesitaba usar su droga, creo que eso fue un motivo por el cual yo dije, párate, esto yo no lo voy a tocar porque esto pone a la gente de verdad, o sea, yo digo lo que es la heroína y el crack son las drogas más peores que hay, que están destruyendo a nuestra isla de Puerto Rico y están destruyendo a mucha gente, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos hay mucha droga también y aquí hay distintos tipos de drogas, pero muchos de los jóvenes de Puerto Rico se están destruyendo
Wow. Y esas son las fuertes, ¿Estuviste vendiéndola o solamente la Tuve consumías? un tiempo que empecé a vender marihuana. Entonces, pero para ese tiempo usaba más de lo que la vendía. Wow, no, ya el vicio estaba ahí. Ujú. Entonces, ahí fue que me tocó a decir mentira, ¿verdad? Yo digo, Señor, gracias a Dios porque me cuidaste. O sea, porque yo me involucré con gente de Bayamón que, o sea, que pues, en Bayamón hay muchos caseríos, ¿verdad? Duros, como se dice así en la calle. Y yo me involucré con esa gente y yo cuando vi que quemé el material, sé que ese material me lo consumí, que no le generé el dinero para dárselos a ellos, me tocaba mentir. Entonces, una de esas mentiras yo dije que mi mamá encontró eso y lo flochó por el toilet. Bueno, unas mentiras o que lo tenía escondido en un lugar y había más gente y lo vieron y lo encontraron. Después ver esa gente subir armados para buscar, ¿verdad?, quién era la persona y yo decirle, mira, estaba fulano, estaba aquel, pero ellos estaban, pero era mentira. O sea, yo me lo había consumido, pero tenía que decir algo, ¿verdad? Claro. Y después yo con ese miedo como que esta gente no vaya a cometer una locura aquí, ¿verdad? Porque, por esa mentira que dije, pero pues a la misma vez como que yo tratar de cuidarme yo de verdad de mi mala acción, ¿verdad? Porque hasta por menos los matan en Puerto Rico y en otros lugares. Pero yo creo que la mano de Dios siempre estuvo ahí protegiéndome y era un propósito que Dios tenía para mi vida. ¿Te viste en ese momento? Estaba ya, tu vida corría peligro Claro, en ese claro que momento. sí, claro que sí. ¿En la pandilla que estabas, solamente vendías la droga o también hacían robo? Sí, no, el corillito que nos pasaba no siempre era vender droga nada más. Era lo único que... Ya, vender y consumía. Así. Wow, y esa droga cada vez te consumía más. De hecho, te más. consumió hasta poner a mentir y a poner a tu mamá. Ya. Poner a tu mamá es algo tan peligroso como eso, porque esas personas no entienden de que si es mamá o si es un hermano, van, lo buscan y a matarlo. Por eso yo digo que Wow. Dios tenía un propósito, tiene un propósito grande, porque me cuidó, ¿verdad? Que me cuidó. Dios es bueno. Amén. Su misericordia te alcanzó. Amén. Qué lindo es el Señor. Wow. En ese transcurso de droga, tu mamá, no hubo un momento en el que, ¿cuál fue el momento en el que pudiste salir de ahí? No tuviste ninguna, no te llevaron a algún lugar de rehabilitación, nada. Bueno, luego sí, pero antes de mi papá se convierte a Cristo. Ese alcohólico, ¿verdad? Que yo lo odié. Sinceramente, yo lo llegué a odiar porque nunca estuvo conmigo. Él da un cambio, un giro de 360 grados que yo dije, wow, ahora yo tengo a mi papá. Ahora yo lo puedo abrazar. Ahora yo le puedo decir te amo. Él me besa, él me dice que me ama también. Eso fue lo mejor. Tú seguías en esa vida y tu papá se convirtió. Tu papá se convirtió a Cristo, pero tú seguías en las drogas y seguías consumiendo la cocaína. Cocaína, marihuana, crack, todo, pepa, lo que hubiera por ahí. ¿Cómo fue ese momento de reconciliación con tu padre? Mira, eso fue yo creo que lo más lindo que yo pude vivir con mi papá. Que ahora mismo están, ¿verdad?, morando. Él se murió, él le dio cáncer, pero para la gloria de Dios se fue con Cristo, que eso es lo más importante. Pero eso fue algo hermoso, poderlo ver, adorar al Señor, poderlo ver como el Espíritu Santo lo bautizó, hablar en lengua, danzar. De verdad que fue algo, yo dije, wow, qué cambio. Tengo mi papá. Luego de la conversión de mi papá viene mi mamá. Dios. Y ahí yo sé que esos viejos oraron por cada uno de nosotros, ¿verdad?, los hermanos. Y para la gloria de Dios. Wow, ¿qué momentos recuerdas con tus padres que te hayan hablado de Dios? Todo. Porque al ellos verme mal, ¿me entiendes? El consejo de ellos era, mira, o sea, recógete, Cristo te ama, vamos para la iglesia conmigo. Me invitaban siempre, me invitaban. Wow. ¿No ibas?
No iba porque realmente la atadura que tenía era bien grande. La verdad que era bien grande y ¿sabes? Le decía sí. Pero ¿sabes qué es el problema de esto? Que muchos de los adictos, muchos de las personas que no le sirvan al Señor, lo primero que dicen, no, cuando yo esté bien, yo voy para la iglesia. Mentira del diablo. Nunca vas a estar bien. Ve a la iglesia como tú estás, con todos tus defectos. La iglesia para mí es un hospital. Ve con todos tus defectos y allá Cristo te va a transformar poco a poco. Correcto. El Señor se encarga Amén. de procesar. El proceso que hemos vivido, el Señor se encarga de procesarlo de una forma diferente, de hacer un cambio transformador. Amén. Wow, qué lindo. Cuéntame un poquito más. Estando ahí dentro de la droga, ¿hubo un momento en que tu vida corrió el peligro de morir por una sobredosis alta o algo así? Fíjate, no. Gracias a Dios, yo digo que Dios me cuidó, ¿verdad? Amén. Dios me cuidó de quizás sobrepasarme con algún tipo de droga. Pero Dios siempre fue bueno. Dios siempre fue bueno. Amén. ¿Cómo lograste salirte de ahí, ya con unos padres en Cristo que te hablaban de Dios y que te inducían para que tú conocieras a ese Dios en el que ellos habían conocido y a su vida se había transformado? ¿Cómo tú logras salir de esa droga? Pues mira, yo digo que llega el tiempo que uno se cansa también de tantos problemas, de tener la familia en contra, ¿verdad? Porque ya viene el nene, el que le roba, porque obviamente uno en el vicio uno hacía miles de cosas, o sea, robarle a mi mamá, Wow. robarle a mi papá, a mi tía, a mis primos. O sea, ya cuando tú ves como que la gente te saca un poco el calzo y guarda la cartera que por ahí viene fulano, ¿me entiendes? Es triste, pero es la realidad. Y es la realidad que ve mucha gente afuera, ¿me entiendes? Y eso un día me hizo aceptar una invitación de mi mamá y de mi papá. Pero antes de yo ir a la iglesia, yo veo a esta chica aquí, que hoy en día es mi esposa. Eso te iba a decir. Lo que te iba a preguntar, ¿fue antes o después que conociste? Yo estando Esta en el preciosa, mundo, tu esposa, muy bella, de verdad. Gracias. ¿Cómo fue? Sí, cuéntame, ¿cómo fue que la conociste? Yo estando en el mundo, estoy con un compañero, George, que se llama George, y le digo, yo la veo así al fondo, con mi sobrina, que me sorprendió que mi sobrina andaba con ella. Ellas estaban repartiendo tratados. Wow. Y yo le digo a George, y la señalé a ella, dije, si yo estuviera en la iglesia buscando de Dios, esa fuera novia mía. ¡Ay! Le dije así a George. ¡Wow! Como al año voy para la iglesia, una invitación de mi mamá, y ahí estaba la chica. Uy. Es algo bien curioso. Yo me reconcilio con el Señor después de 13 años. Cuando yo llego a esa iglesia, la hermana de él estaba comenzando los caminos del Señor. Y comenzamos nosotras. Yo la conocía de distancia porque en el Señor no hay casualidades. No. Pero ella, mientras estábamos en la high school, era la mejor amiga de la hermana de quien era mi mejor amiga. So, ya había un conocimiento. Yo conocía el hermano de él porque yo tenía una de mis amigas, fue amiguita de él también. So, yo digo, Dios mío, uno pensando atrás, ya esto venía como que alineándose. Y cuando comenzamos así en los caminos del Señor, la hermana de él y yo, pues comenzamos una relación y fuimos amigas bien íntimas. Y donde quiera que íbamos, el Señor nos hablaba. Y de hecho, nuestros primeros viajes misioneros que yo di fue con la hermana de él. Ay. Y el Señor nos hablaba que nos había unido en el ministerio y un sinnúmero de cosas, pero yo no lo conocía a él. Conocía a su hermano, conocía a su mamá, su papá, su mamá y su papá conmigo. O sea, éramos de la misma congregación, yo salía muchísimo con la hermana de él, pero no lo conocía.
Y Nunca te dijeron, un momentico, nunca te dijeron que... no, sabía que había un hermano, el más chiquito. Yo le llevo 5 años a él, de hecho. Ya. Y sabía que había un hermano menor, pero no lo conocía. Y nada, estábamos ese sábado evangelizando y para gloria del Señor, pues donde el Señor abra las puertas y nos envía, amén, ahí estamos. Y de hecho estábamos en el parque y en ese parque, lo que nosotros decimos, había un punto. Ujú. Ahí era donde se me... Ahí era el corillito, bueno, ahí era donde lo que decimos se tiraban los guardias cada rato y nosotros fuimos y comenzamos a evangelizar y yo estaba en la esquina y la nena se va de mi lado. Y yo, ¿pero para dónde va? No, que ahí está tío. A todo esto yo estoy pensando en el tío mayor. Y ella regresa. Titi, bueno, me decía, Titi, ¿qué tío te gusta a ti? Y yo, ¿qué? ¿Qué tío te gusta a ti? Y yo, ¿qué? Uy, ¿qué tío me gusta? Yo no sé quién es tu tío, ¿de qué tú hablas? Pero se quedó ahí. Pero Dios es tan hermoso porque fue acomodando todo. Porque mi relación con mi suegra, muy buena. Nosotros salíamos a comer, nosotros íbamos al cine, nosotros íbamos de shopping, mi cuñada, mi suegro, ¿sabes? Los nenes, que eran, pues para ese tiempo los sobrinos eran pequeños, y una muy buena relación. Y cuando lo veo a él, que lo veo en la casa de mi suegra un día que pasó, y yo, ese es tu hermano, pero hasta ahí. Y de ahí en adelante, pues, el Señor... ¿Cómo fue ese momento? Fue alineando. Pues estuvimos conociéndonos un año, hablando normal y luego... Pero llegaste, no, sí, me le fui a entrego la la vida a iglesia, Cristo. entregué mi corazón. Antes de poder Claro, conversar ustedes. Claro. Oh, sí. No, Ok, yo esa experiencia de transformación y de cambio, cuéntamela. Mira, eso fue Todos queremos súper... conocer. Eso fue súper bonito porque para mí era como mi primera experiencia así más real con, ¿verdad? Con Cristo y pues tratar de conquistar una chica que está ahí metidita con Dios, que hablando normal de amigo, ¿verdad? Yo ya yo la estaba un poquito piropeando, qué sé yo, pero ella me decía, si Dios dice que sí, sí, y si no, pues amén. Y yo no entendía eso. Porque pues yo estoy empezando los caminos del Señor, ya ella lleva ya un par de años en los caminos del Señor. Año y pico. Y yo no entendía, cómo que si Dios dice que sí, si Dios dice que no, si pues si tú me gustas, nos gustamos, como que esto. Pero fue lindo la experiencia de poder orar muchas noches, de pedirle a Dios, porque sabía que era una muchacha buena de la casa, ¿me entiendes? Esta yo no la estaba buscando en el mundo, esta estaba, o sea, una persona diferente. Y me costó muchas lágrimas, aunque no lo creas. Sí, yo lloré, llorando y yo lloraba, Señor, yo quiero a esta. Oración, te costó oración. Oración y mucha oración. Pero mira, para la gloria de Dios, venían predicadores de otros lugares y nos decían, esto es de Dios. No se preocupen que esto es de Dios. Y una de las palabras más lindas que el Señor me dio a través de un predicador fue que me dijo, ¿sabes que hay joyas en vitrinas? Si tú vas a una joyería, ¿verdad? Vamos a un anuncio no pagado, tú vas a Gordon, por decir una, y tú ves muchas joyas, ¿verdad? En la vitrina, que todo el mundo que entra y pasa las puede ver. Pero me dijo, pero esta joya es de bóveda. Y no todo el mundo va a una bóveda, solamente pues gente exclusiva, gente pues que tenga mucho plata, porque ahí está lo mejor de lo mejor, está dentro de ahí, ¿me entiendes? La vitrina está más o menos Y cuando me dijo así, yo dije, wow, mira, hay que orar. Y gracias a Dios. Sí, el Señor siempre confirmaba y con todo y eso, yo... Sí, le pedía lo apretabas. Yo le puse 7 señales al Señor. Ay. 7. Y cada una el Señor me las contestó una a una según el orden que yo se la había pedido. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, como él dice, yo ya llevaba como un año, ya yo conocía del Evangelio, yo crecí en un hogar cristiano, aunque después sí se volvió disfuncional. Y no estoy diciendo que también los hogares cristianos no son disfuncionales, porque sabemos, ¿verdad? Que sí.
pero pues ya yo conocía, ya llevaba un año y pico en los caminos del Señor nuevamente. Me había reconciliado y yo estaba de lleno. Vamos para los retiros, vamos a los ayunos, vamos a los campamentos, los viajes misioneros, el Señor abriendo puertas. Y en ese momento, y como ahora, Señor, tu voluntad, lo que el Señor quiera. Amén. Y yo no quería dar un paso fuera de la voluntad del Señor. Yo no, realmente Él fue y todavía es mi novio. Amén. Estando mi primer novio, ¿sabes? En los caminos del Señor. Amén. Wow. Y nosotros no, cuando nos casamos yo tenía 30 años. Wow, qué historia tan linda. Sí, y yo sí, pues yo tengo también mi pasado, estando apartado de los caminos del Señor. Que joven que me escucha, si tú le sirves al Señor, no torne tu mirada hacia atrás. No dejes los caminos del Señor porque yo te digo que no vale la pena. Va a costar muchas lágrimas, mucho sufrimiento, muchas decisiones que te puedes arrepentir. A mí me pasó donde estuve un tiempo, más de 13 años apartada de los caminos del Señor y no fue un camino fácil. No estoy diciendo que este camino es color de rosa tampoco, pero agarrado de la mano del Señor es mucho mejor. Y estuve ese tiempo apartada y pues tengo mi propio testimonio también, pero es como Él dice, Dios tiene propósito en todo y Dios acomoda todo, ¿verdad? A su manera. Y no quería hacer nada fuera de la voluntad del Señor y yo le oraba al Señor. Yo decía, no, ¿sabes? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Eso, ¿cómo yo me voy a hacer novia tuya? Eso no es así. Y él, pero ¿cómo va a ser? Yo no entiendo, pero si tú me gustas, yo te gusto, yo te gusto, me decía. Y no, es que Dios tiene que hablarme, Dios tiene que confirmarme, ¿sabes? Dios me tiene que dejar entender que realmente esto es de ti. Porque nuestra pastora decía, cuando tú estás en una relación, especialmente una relación cristiana, primero hay que hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas bien, y segundo, ella nos decía que esto no es para pasar el tiempo. Cuando Para tienes toda la vida. es para toda la vida. Esto no es tener un noviazgo así porque sí, porque me gustó. Dejarnos llevar por los deseos de la carne, por el gusto, sino que realmente es para tener una relación seria bajo el mando del Señor y formar una relación para un futuro de pasar del noviazgo al matrimonio. Amén. Porque no podemos estar, escuchen bien, con ese jueguito de que aquel me gustó, aquella me gusta, vamos a hacernos amiguitos, vamos a hacernos novios, y después de aquí a 6 meses, ¿qué pasó? Si no estamos dentro de la voluntad del Señor. Y luego, no, ahora me gusta aquel o me gusta aquella y volvemos a lo mismo. Amén. ¿Pasaron momentos difíciles en su matrimonio? Sí. Uf. Y en el noviazgo. ¿Nos Ya. cuentas algo? Sí. ¿Tú quieres contar? Fluye. Esto es algo bien difícil. Es la primera vez que lo vamos a hablar. Llevamos 16 años de casado, 2 años de noviazgo. Y durante nuestro noviazgo, al principio, Ujú. él tiene 2 hijos. Nosotros tenemos 2 hijas en común. Mía Isabel, de 12 años, y Amaya Zoel, de 9 años. Besitos, las amo. Nuestras princesas. Wow. Pero él tiene un hijo ya también. Acaba de cumplir mayor de edad, 21 años, Alejandro. Y Vale. el nene tenía 2 añitos. 2 añitos cuando comenzamos. Que esa era otra de las cosas. Yo sí, aunque tuve mi pasado, el jangueo y todo eso, pero yo siempre permanecí en mi hogar, en mi casa con mi mamá y mi papá, que me tuvieron a los 41 años. Wow. Eso es otro cuento más. Ay, otro testimonio. Y se supone que para los médicos y la ciencia se supone que yo no esté aquí. Wow, entonces eres un milagro. Sí, para ellos se supone que yo no esté aquí. Y yo siempre estuve en mi casa, en mi hogar. Y, ¿sabes? Nunca eso de irme de mi casa, ni casar, no. Y una de las cosas que yo siempre pensaba era eso. El día que yo me case, yo no quiero
casarme con alguien o tener un noviazgo con una persona que tenga hijos, porque yo no tengo y es un poco difícil. Y él ya tenía el nene de 2 años y eso para mí era como que wow. Pero el Señor seguía hablando y seguía confirmando. Y comienza nuestra relación. Y pues como ya ustedes saben su pasado, uno toma decisiones fuera, es dentro de los caminos del Señor y uno toma decisiones a veces equivocadas que no son dirigidas por el Espíritu Santo. Imagínense fuera de los caminos del Señor. Yeah. Y al principio de nuestro noviazgo, él dice que tiene que hablar conmigo. Y yo, ok, ¿qué pasó? Cuando me da la noticia que posiblemente él tenía otra hija, Dios, una bebé. Yeah. ¿cómo fue eso? ¿Te llamaron? Mira, para decirte? sí, me llamaron y me dijeron, mira, esta nena es tuya, esto, lo otro. Y yo me quedé como que, ¿cómo? O sea, yo dándole rewind en el caso, yo dije, pues si yo estuve una vez contigo, ese yo que diantre. Pero de esa vez, pues, por no protegerse, joven. Bueno, no, joven cristiano no, porque Nada. te tienes que casar. Pero ¿verdad? Pues uno viviendo la vida así al garete, como nosotros decimos, pues salió eso. Y mi hermana se enteró, yo se lo dije a mi hermana, y mi hermana me dijo, o se lo dices tú, o se lo digo yo. La hermana que era mi amiga. Claro. ¿Qué Yo es? dije, wow, yo aquí, ¿verdad? Después de yo haber llorado tanto, orando, porque de verdad, o sea, como yo la conocía a ella, una muchacha de la casa, yo dije, yo quiero una mujer así para mí. Amén. Y después yo dije, después de tantas lágrimas que yo le pedí al Señor por ella, que tengo la oportunidad ahora de compartir, que lo hice bien, fui a la casa, hablé con su papá, le pedí la mano, le dije, mira, yo quiero compartir con su hija, ¿verdad? Me presenté y todo, que lo hice como nunca lo había hecho en mi vida. Y nunca yo había pasado por esa experiencia. Yo tuve noviazgos anteriores y así de que vinieran, quiero hablar con tu papá y sentarse a hablar con mi papá, eso era una de las señales. Qué lindo. Ocurrió con él. Y, o sea, fue todo ya. Él había hablado con mi papá, mi mamá, ya él visitaba la casa, ya, ¿sabes? Era parte de la familia. Dios. Y ahí me tocó decirles, ¿Qué sentiste? Ah. ¿Qué te dijo eso? Para mí, eso fue... El mundo se bueno, te vino abajo. me fui de la casa porque él me dijo, vete. Ella empezó a llorar y me dijo, vete. Y yo, hasta aquí llegó esta. ¿Y cómo fue ese proceso de reconciliación? ¿Era cierto lo de la niña? Sí, ¿Cierto? me hice las pruebas de sangre y salió 99.99. Yo fui con él. Tu hija. Ya. Entonces estuvo la reconciliación. Bueno, estamos aquí. Por eso. Pero fue bien ¿Cómo fue ese difícil, proceso es bien de- difícil. ¿Cómo pudiste tú lograr aceptar ese otro cambio? Porque, bueno, ok, conocías su vida y todo, pero esto llegó inesperado. para Exacto. ti. Y ya en la relación. No es algo que ya yo me había enterado de antemano de que había ocurrido, sino que es algo que... Una bomba. Amén. Cayó esa bomba y nada, mucha oración, pidiéndole al Señor dirección, aún ahí, Señor, ¿sabes? Háblanos, porque como decimos en Puerto Rico, yo no quiero meter la pata, yo no. Y decía, pero si es tu voluntad de que es Él el que tú escogiste para mí, y yo, ¿por qué está ocurriendo esto? Y no entendía, muchas frustraciones también. Yo creo que, ¿verdad? Sabemos que ya está vencido, pero el enemigo toma mucha ventaja. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y si menguamos, ahí, ¿verdad? Él trata de meter la pata, como decimos. Cizaña. Exacto. Y ahí es que entra quizá la confusión, las frustraciones y todo eso. Y yo me aferré al Señor. Señor, dirígeme, Wow. guíanos. Y volví otra vez. Podíamos ir a donde sea en la isla o venía cualquier predicador que jamás en la vida y nos hablaba. Conocía. Ya. Porque fui yo el que los uní. Porque Dios. yo los escogí. Y yo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ahí wow, qué lindo. El Sí. Señor confirmando esta bendición de Dios que es el matrimonio, que es tan importante. El matrimonio y en Cristo Ujú. es realmente
Es vivir en plenitud, es vivir en plenitud y es vivir para el Señor, que es lo más importante. Y cuando un matrimonio tiene como el centro de su vida a Cristo, eso de que funciona, funciona. Amén. Y aunque se haga, se va a hacer difícil. Amén. ¿Sabes? Van a haber obstáculos, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, la palabra lo dice. Pero cuando estamos agarrados de la mano del Señor, el mismo Señor lo dijo, ya Él venció. Somos más que vencedores en Él y hemos pasado mucho más, que yo creo que no da tiempo ni una semana para contar. Dios. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado, hemos podido estar de pie por su gracia, por su misericordia, su favor. Wow, qué lindo es Dios. Esa experiencia que tuviste con el Señor, ¿cómo marcó tu vida? Pues la marcó de manera especial porque una cosa, ¿verdad? Es cuando cualquier tipo de adicto, sea de cualquier tipo de droga, se quita de la droga. Me comentaba esto también que para ese entonces yo me había quitado de la droga. Pero una cosa es que yo me quite y una cosa es que Dios me liberte, ¿verdad? Para mí fue que yo puse una pausa. Después de haberme casado con ella casi a los 3 años, yo volví y tuve una recaída. Entonces que empecé, ¿verdad? De nuevo con el crack de nuevo. Pero esta vez fue peor, porque esta vez consumía todos los días, pero más cantidad que me puse, ¿verdad? Peorcito. Prácticamente lo que cobraba me lo metía, más lo que yo robaba. Y ahí pues hice otras cosas malas, ¿verdad? Y tomamos la decisión, ya ahí mi esposa quedó embarazada, ¿verdad? Cuando ocurrió eso y tomamos la decisión, o ella más tomó la decisión de salir de Puerto Rico, ir para el estado de Massachusetts, con la condición de que yo me metiera en un programa de rehabilitación, lo cual fue de verdad muy bueno. Teen Challenge se llamaba, ¿verdad? Uh-huh. Muy bueno, bien cristocéntrico, mucha oración, mucha palabra. Y allí estuve 6 meses. Me perdí prácticamente la barriga de mi esposa, ¿verdad? Por mis malas decisiones, que eso fue fuerte para mí, ¿verdad? Yo nada más ver una carta, ¿verdad? Reclamándome el por qué hice esto, por qué hice lo otro. Y yo obviamente pues contestándole el por qué, porque ella quería una explicación. Creo que en esos 6 meses, si me fuiste a visitar 2 veces fue mucho. Que eso también era fuerte para mí, porque aunque yo sabía que ella quería estar más tiempo conmigo, pero ella, ¿verdad? Para enseñarme, ¿verdad? Para enseñarme y pasar ese proceso, fue fuerte. Dios, ¿qué te hizo ya una vida tan ya casado con tu esposa? ¿Qué te hizo volver a recaer nuevamente en la cocaína? Lo que dije, fue una pausa que yo puse. Y realmente cuando uno está en el camino del Señor y tú no eres libre totalmente de eso, cualquier cosita, el enemigo te va a coger, va a entrar y va a ver la casa vacía y va a ser escante de nuevo. Y eso fue, ¿verdad? La palabra dice que si el Hijo del Hombre lo libertase, seréis verdaderamente libres. En este caso, no fue. Él no fue libre por el Señor, sino él trató con su voluntad propia, su propia fuerza, hacer esa pausa, como él dice, quitarse. Lo que se dice en la academia, yo me quité, yo. Y aún antes, también, ya a los 6 meses de estar casado, la palabra divorcio llegó a nuestro hogar. Fue un proceso bien fuerte porque, como ya dije anteriormente, me estoy casando a los 30 años porque quiero hacer las cosas bien. Y aquí hay algo que hay que entender. Cuando tú estás en el mundo y haciendo las cosas al garete, como decimos, haciendo las cosas a la manera que a ti te dé la gana, haciendo lo que le complace al enemigo, el enemigo te va a dejar tranquilo. Uh-huh. Pero una vez tú decides venir a los caminos del Señor, serle fiel, servirle, tratar, porque no somos perfectos, tratar de hacer su voluntad, el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre va a tratar de meterse para hacer
que uno caiga. Y si uno trata por su propia fuerza, por la voluntad de uno, y como él dice, esa debilidad el enemigo se va a aprovechar. Amén. Es cuando Cristo viene, Cristo entra, es Cristo el que rompe las cadenas, Amén. que liberta con su preciosa sangre. Entonces, ahí, claro, tenemos que nosotros poner de nuestra parte también. Correcto. Y fueron muchos procesos bien fuertes, donde en Puerto Rico, yo siempre le digo a él, yo relajo así, Puerto Rico fue mi Egipto. Massachusetts fue mi desierto, porque yo estoy pasando mi embarazo. Y a todo esto yo me llevé a mi mamá y a mi papá con nosotros, mi mamá con Alzheimer. Y estoy yo bregando con mami, embarazada, y él está en un pueblo a casi más de 1 hora de distancia. Y estoy pasando mi primer embarazo sola. Y no solo eso, el enemigo no estaba contento porque a pesar de todo, y gloria a Dios por eso, yo decidí seguir caminando los caminos del Señor y buscando del Señor, aún sintiéndome, ¿verdad?, agobiada, triste, deprimida. Seguí aferrada a las promesas del Señor, a su palabra, y no fue fácil vivir eso, pero Dios siempre sale con la suya. El Señor siempre sabe. Y en esos momentos Él estaba lejos, nos podíamos comunicar solamente por carta y Él me podía llamar, creo que era 1 vez a la semana. Y el enemigo seguía ahí. Yo tenía, no quiero decir nombre, pues la mamá del hijo de él, que no es la misma mamá del nene, a las 2 y 3 de la mañana, haciéndome llamadas. La mamá de la nena, escribir los dardos del enemigo, tratando de desenfocarme. Y yo trataba de ignorar, y Señor, esto está en tus manos. Yo le doy gloria al Señor que le pudo ir a ese programa cristiano, donde eso era palabra, ayuno, yo digo el pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración. Sí, que ya saben, el pavo, mi gente. Donde él pudo, ¿verdad?, también tener ese encuentro. Nosotros tuvimos aproximadamente 3 años y medio en Massachusetts, y ahí él estuvo ahí en los caminos del Señor. Pero también, pues, digo yo, no sé, ¿verdad?, la experiencia donde él fue libre completamente, porque a veces creemos que la liberación viene instantáneamente, y no siempre es así. Amén. A veces hay liberación que toma un proceso y ciertos pasos. Amén. Wow. ¿Cómo se llama ese programa? Teen De Challenge. rehabilitación. Teen Challenge. Wow. Yeah. Hay un edificio en Lowell, Massachusetts, y otro en Worcester, Massachusetts. Qué difícil para ti en ese tiempo embarazada, porque él dice, no, solo fue a verme 1 vez, pero lo que tú estabas pasando era un proceso muy doloroso y muy duro después de haber tenido esta relación tan bonita y creyéndole a Dios y agarrado de las promesas del Señor y enfrentando esta dificultad tan dolorosa que es difícil. Sí. Acabada de tener un embarazo, tu primera vez, tu mamá con Alzheimer, me explicas, es algo muy doloroso porque nosotros conocemos lo que significa esta enfermedad del Alzheimer y es bien triste. Fuerte. Y tienes que dedicarle tiempo y tienes es algo bien triste de verdad esta parte Sí. que me cuentas del Fueron- matrimonio, muy fuerte. Sí, como dije, Puerto Rico fue mi Egipto Amén. y amo a mi isla, pero Amén. reconozco los procesos que tuve que pasar, Dios. y Massachusetts fue mi desierto. ¿Y cómo? Y la Florida, la tierra prometida. Pues yo dije, y yo dije, yo no estoy diciendo que es mi tierra prometida, pero de que yo sé que Dios nos trajo aquí, fue Dios el que nos trajo aquí. ¿Qué tiempo estuviste en rehabilitación? Estuve 6 meses, estuve solamente 6 meses, los cuales fueron buenos. Amén. Te soy sincero, fueron muy buenos. Y como 1 semana antes de dar a luz, ¿verdad? Sí. Pues partí del lugar. No me quería perder eso. Ya estábamos la última conversación, pues fue, ¿verdad? Como para pues volver a la casa y etcétera. Volver a la casa.
Sí, Wow. porque eso es un proceso también, ¿me entiendes? La confianza. No la relación de matrimonio. No. Ya, Difícil. tuve que ganarme la confianza de nuevo. Correcto. ¿Dentro de rehabilitación tuviste alguna experiencia con Dios? Sí, claro que sí, porque al ver, ¿verdad? No tan solo mi proceso, ver diferentes hombres allí batallando con otros tipos de vicios, fue bueno en cuestión de que me impulsó a orar más, a leer la Biblia, aunque al principio se sienta uno como obligado a hacerlo, porque es un programa pues, que tiene sus reglas, ¿verdad? Lo cual es buenísimo porque así te pone, ¿verdad? En esa búsqueda de Dios. Y después de eso, tú lo haces ya como tu rutina, ¿me entiendes? Como que esto es lo que me conviene. Y fue bueno, fue algo bonito, fue una experiencia bonita. Tuvo buenos mentores. Yo le doy gloria a Dios por Byron. Byron. Espero que Byron lo vea, guatemalteco, que estuvo ahí con él. Todavía yo lo tengo en Facebook, nos escribimos. Y él fue de gran bendición, un muchacho de gran bendición con un testimonio tremendo también. Yeah. Y Dios poniendo personas en el camino. ¿Cómo reconstruyeron nuevamente este bendecido matrimonio? Mira, Después de tantas pruebas, dificultades, de todo ese entorno de dificultad en el que ya tú, obviamente, pasaste un proceso de embarazo donde nosotras como mujeres, las hormonas es de loco y todo cambia y todo es diferente para nosotras y más para poder, y más cuando uno experimenta esa primera vez que va a ser mamá y sin el apoyo de, en este caso, tu esposo. Estaba en rehabilitación, pero realmente no estaba presente. sí. Y eso juega, Dios estaba contigo, pero Amén. en las emociones, Sí. esa parte en Oh, las sí. emociones bien Sí, fuerte. sí, para ti. hubo, de hecho, en uno de los momentos, creo que a los 7 meses de embarazo, me comenzó a dar unos dolores bien fuertes en la parte de atrás. Soy primeriza, no sabía, y ese dolor, y yo poniéndome paz caliente, y llegó a ser tan fuerte que tuve que ir al hospital. Y estaba teniendo contracciones. Dios. La parte más fuerte, dos partes, es que cuando me ponen las correas para verificar los latidos de la nena, no se escuchaban. La otra parte fuerte es que él no estaba presente. Amén. Y eso es algo que yo les reclamé. ¿Sabes? Estaba ahí, tú no estabas. Y ella no se escucha, y yo, pero ¿cómo que no se escucha? Y me ponía las correas y nada. Y era que no estaban funcionando bien las correas. Wow. Pero en el momento, Ay, padre. Tu opresión. Wow. yo decía, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo es posible? Y yo le decía, tú no estás aquí, no estuviste ahí conmigo, ¿sabes? Yo pasando por eso y fue unos procesos bien fuertes. Pero también le doy gloria al Señor por la iglesia que asistimos, la iglesia Bethesda Internacional en el Lowell, Massachusetts. Nuestro pastor Efraín ya partió con el Señor. Wow, cuánto lo sentimos. Él Es fuerte. era como un hermano para mí. Ya. Y eso es otro testimonio también, porque él se crió con mis hermanos mayores. Yo nazco después que el menor tiene 18 años. Yo nunca lo llegué a conocer a él. Dios. Hasta después de grande que estoy casada, llegamos a la iglesia y ese pastor era otro hijo más de mis padres. Y él fue otro mentor más. Muy buen pastor, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre humilde. Si nosotros podemos decir de alguien que da testimonio del amor de Jesucristo, fue ese hombre. Dios. Y él nos decía, no hay divorcio, Amén. no hay divorcio. I'm sorry. Para toda la vida. ¿No? Él me decía, sweetie, no divorce. Esto es para toda la vida. Así decía, esto es para toda la vida. Amén. Y ese es el propósito del matrimonio. Amén. Que sea para la eternidad. Amén. Que venga el Señor y que ese sea el momento en el que suban los dos juntos para la gloria de Dios. Amén. Wow, qué lindo. ¿Y cómo pudiste sanar dentro de ti
para poder volver a confiar en este hombre que amas, este matrimonio lindo que el Señor ha puesto, vaya, para que estén y tengan la familia que hoy tienen, 2 hermosas niñas? Bien lindo lo que Dios ha hecho. Amén, sí, sí. Wow. Tú lo has dicho, Dios. Dejar el orgullo hacia un lado. Amén. Porque yo reconozco, quizás, ¿verdad? El principio de nuestro matrimonio, también quizás yo no me sometía, no fui la mujer sabia que habla la palabra. Como dije, soy la más pequeña de 5, después de 18 años, daddy's girl. Y yo fui bien voluntariosa también. O sea, yo me crié, por eso hay que tener cuidado, padres que me escuchan, cómo criamos nuestros hijos. Papi eso era Villa y Castilla. Y yo tomé a veces el error de comparar al príncipe que el Señor me había dado. Y eso también trajo muchos conflictos. Dejar el orgullo hacia un lado. Someterse a tu marido, mujer que me escucha, no es que él te va a pisotear, no es que él va a mandarte a hacer lo que tú tienes que hacer, no es que tú ya no vales nada, que está detrás de él, no, todo lo contrario. Él como hombre, el hombre, ¿verdad? La cabeza del hogar, el sacerdote del hogar, debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Cuando el hombre se somete a Dios y a su voluntad y ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, la mujer se somete, miren, es una ayuda mutua, we're a team, un equipo. Y yo tuve que aprender a dejar el orgullo hacia un lado y entender, Señor, esto fuiste tú. Tú fuiste el que nos uniste, tú eres el que ha hablado, que sigues hablando. Yeah. El que ha hecho, que está haciendo y que seguirás haciendo. Amén. Yo tengo que someterme a tu voluntad, dejar mi orgullo hacia un lado y dejar que el Espíritu Santo obre y sane mis heridas. Amén. Y es un proceso, no es fácil. A veces yo veo matrimonio pasando por situaciones similares de las que pasamos y a veces digo, Dios, uno quiere, no cometa los mismos errores. Y hemos tenido esa dicha donde hemos tenido varios matrimonios que se han acercado hacia nosotros porque dicen, no, vemos en ustedes y gloria a Dios por eso. Amén. Pero es que no siempre ha sido así. Amén. Es un proceso donde hay que orar, hay que ayunar, hay que dejar el orgullo, hay que someterse, hay que estar dispuesta a ayudarlo a él y recibir la ayuda que él me quiera dar de igual manera, de la mano, de dejar que él ore por mí y yo orar. Una de las cosas, después de muchos años, yo sé que el tiempo apremia, una de las cosas también después de muchos años, él tuvo otra recaída. No. Wow. Hace unos años atrás. Y fuerte. Ese proceso fue fuerte porque ya yo dije, Señor, yo no puedo más. Ya, hasta aquí. Ya yo tenía las 2 niñas. Dios. Ya, fue como hace 4 o 5 años. Más. Más. Sí. Pero fue no volví, ¿verdad? Con el nivel de droga que estaba consumiendo, pero sí con la marihuana de nuevo. 6 o 7 años. Y al punto de que yo fumaba escondida, ¿verdad? Pero ya ella lo sabía, pero llegó el punto de que yo decía, voy para afuera a fumar. O sea, ya no me importaba de montarme en mi carro, irme por ahí, hacerlo afuera. Eso sí, mis niñas nunca me vieron a mí fumando. O sea, nunca, ¿verdad? No, nunca quise tampoco que me vieran. Si ven este video, pues ella se va a enterar del testimonio de papi y de mami. Amén. Pero fue algo fuerte porque entonces empecé a consumir $400 semanales en marihuana. Dios. Yo me podía fumar una onza de marihuana en 3-4 días. Y era una adicción terrible que yo me fumaba como 7 tabacos, 8 tabacos, 10 tabacos al día. Yo tenía que estar, mientras estaba despierto, tenía que estar arrebatado. Y si no fumaba, no podía desayunar. Era una dependencia de la droga. Pero ahí es que voy, como dije primero. Yo siempre, aunque fui al programa, pero nunca experimenté lo que esta vez yo experimenté.
Amén. 6, 7 años atrás, yo experimenté algo diferente y que fue que Dios me libertó. Y ahora mismo yo tengo la certeza que Dios me libertó, que Dios rompió las cadenas. ¿Por qué? Porque llegué el día que dije, párate, pero si ya tengo mi familia, tengo mis 2 hijas, ¿cómo yo voy a perder? Y pensando en todo el proceso que ya hemos pasado, o sea, Perdimos el apartamento en ese proceso. perdimos un apartamento. Tuvimos 3 semanas en un hotel con las niñas pequeñas. Sí. La pequeña estaba bebé. Ya. Dios. Ahí, pero en ese proceso de que ya yo dije, ya no quiero parar aquí. Entonces viene ese otro cantazo. Pero ¿qué pasa? Eso fue otro proceso. Mi nena Dios. se cree que estamos de vacaciones. Inocentemente ella se creía que estábamos en un hotel de vacaciones. Ella I love living encantada. in a hotel, decía ella. Y nosotros viviendo La grande, que estaba chiquitita. literalmente quizás como un espacio como esto o más pequeño, con una cocinita, una cama, y pusimos la cuna de la nena. Y eso fue duro para mí, ¿verdad? 3 semanas. Yo lloré Dios. y dije, mira dónde yo estoy, cómo tengo a mi familia. Y no teníamos económicamente, no estábamos quizás completos para mudarse, porque sabemos que aquí, ¿verdad? En este estado te piden hasta 2 depósitos de renta, etcétera. Y hubo una iglesia que fue la que, ¿verdad? Evelyn dijo ahorita, el pastor Efraín siempre estuvo ahí, siempre estuvo Massachusetts. pendiente y nos envió una ofrenda que con eso pudimos completar los depósitos. Dios. Y gracias a Dios, pero fue fuerte, fue Sí, fuerte. fue Esa fuerte. transformación fue aquí en Kissimmee ya. En Orlando. En Orlando. En Orlando. Sí, ya mi nena pequeña nació aquí. Ya tiene 9 años. Y fue un proceso fuerte, pero para mí, ahí yo puedo decir la paz que sobreabunda todo entendimiento. Amén. Y él lloraba como un nene chiquito. Lloraba. Y yo tan tranquila. Yo decía, pero ¿por qué yo estoy tan tranquila? Yo, Señor, eres tú. Y él, pero yo no sé cómo tú estás tranquila. ¿Cómo tú vas? Dios proveerá. Amén. Dios proveerá y esto también va a pasar. Y aún estando él como él estaba, y yo, tranquilo, o sea, porque tú pierdes tu apartamento con tus 2 nenas pequeñas, uno se va a volver loquita, uno como que, ¿cómo va a ser otra vez? ¿Cómo es posible? Dios. Pero en ese momento tuvimos 3 semanas y fue una paz y esa certeza de que Dios una vez más lo iba a hacer. Amén. Y así fue. ¿Cómo fue, Así ese encuentro con Dios totalmente donde fuiste libertado de todo esto que te llevaba a la perdición? Porque teniendo tu familia y todo esto tan bonito y volvías y recaías y todo lo perdías. El Señor, era como que en vano todo lo que habías logrado, todo lo que habías levantado y logrado, tu familia. Eso era el Señor llamándome. Ahora yo lo puedo ver, en el momento lo veía como que, lo que me estaba ocurriendo en mi vida, pero ahora yo lo puedo ver, que el Señor llamándome desde que yo la conocí, ¿sabes? Y poniéndome en la mente, mira, yo siempre cuando hablo de eso, yo digo, yo profeticé, porque yo la señalé a ella y le dije, esa va a ser mi novia. Y mira, el Señor me concedió, ¿verdad? Quizá esa petición que le hice ignorantemente en ese momento, pero... O sea, con mis ojos la puedo ver hoy. Y me venía todo eso a la mente. O sea, todos los procesos y nunca, o sea, nos divorciamos. Yo dije, o sea, Dios tiene un propósito conmigo. Y hasta que le dije, Señor, o sea, libérame, libértame. O sea, necesito ser libre. Y es algo que realmente con palabras no se puede explicar. Pero lo que yo sentí en ese día, lo que yo siento hoy en día, Amén. o sea, es que Dios me libertó y lo puedo decir con la viva voz y la gloria sea para Dios. Dios me hizo libre. Amén. ¿Qué experiencia tuviste ahí junto con el Señor? Eso es que es como un peso que ya no tengo. O sea, es sentirme más liviano, como que tener esa certeza que sí, Dios, gracias Dios porque me libertaste. De verdad es algo que solamente la persona que pasa por un proceso así lo puede ¿Fue en lo secreto o Dios lo hizo a la luz? Pues mira, yo diría que en ambas, porque Ok. yo le pedí en mi hogar, ¿verdad? Mientras Amén. oraba o en la iglesia, en cualquier tipo de campaña, pero realmente no fue que yo lo sentí como que sentí algo así ese día, sino en el transcurso yo pude sentir, wow, es que yo me siento diferente. O
O sea, ya no pienso igual, ya no soy el mismo, ya no me expreso igual. Amén. Y realmente dije, gracias Señor, porque me hiciste libre. Amén. Lo declaré. Wow. Y ese deseo ya dentro de ti de probar esa cocaína se fue. Nada, cocaína, marihuana, todo tipo de Dios la drogas se eliminó. fue. Dios la eliminó. Amén. Qué bueno es el Señor. Y Dios trató conmigo de una manera bien peculiar también. Amén. Porque estamos en ese proceso, en la última vez, y él dejó de ir a nuestra iglesia. Ya. Y comenzó, sí, a visitar a otra. Y como mujer sabia, pues yo hablé con nuestro pastor y gracias a Dios nuestros servicios son por la mañana y donde él iba era por la noche. Y yo, pastor, como mujer sabia, yo no lo puedo dejar solo. A pesar de que estamos pasando lo que estamos pasando, pero yo estoy viendo el intento de que por lo menos él quiere seguir caminando, aún en su condición. Y venía un retiro de mujeres. Y él me dice, prepárate que vas para ese retiro. Y yo, que yo no voy para ningún retiro, porque todavía yo estoy con el conflicto. Correcto. Y yo, no voy para nada. Y menos esa iglesia, que esa no es mi iglesia. No, que va. Y el retiro fue pago. Me lo pagaron para que yo fuera a Sarasota. Primera vez que yo voy a Sarasota. O sea, que estoy por allá. Mis niñas yo nunca las había dejado. Y en ese retiro Dios trata conmigo. Está el primer día, fine. El segundo día, fine. El tercer día, había que escribir una carta de cómo nosotros creíamos que Dios, cómo Dios lo veía a él en los ojos de Dios. Wow. Y yo tenía que, con todo eso, con ese dolor, con ese coraje, con esa frustración, sentarme y escribir cómo Dios lo ve a él, cómo puedo verlo a él a través de los ojos de Dios. Wow, el amor. Ahí Dios puso algo en ti ya para que tú... Pero ahí es la disposición que estamos hablando de dejar el orgullo hacia un lado. Amén. Y poder someternos no solamente a nuestro esposo, sino primeramente a Cristo y a Amén. su palabra, porque ahí hubieron mujeres que no quisieron hacerlo. Amén. Había una al lado mío, yo no le voy a escribir eso a mi esposo, que todo lo que él me ha hecho es La obediencia. la obediencia. Qué lindo es el Señor. Y saber que Dios nos ve con otros ojos, ¿me entiendes? Así con todos nuestros errores, pero su amor y su misericordia se nuevas todos los días. Así nos mira el Señor, con ojos de amor, con ojos de misericordia, y así como comencé, el Señor y su misericordia te alcanzaron. Amén. Dios fue bien, pero bien bueno. Es que Él es maravilloso. Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. De verdad que tremendo testimonio, un testimonio de impacto, de edificación. Hoy, ¿qué le dirías a esas personas que nos están viendo y están pasando por este proceso de adicción, de droga, que piensan que ya no hay vida para ellos, que no hay solución, que su mundo se ha terminado? ¿Qué le dirías hoy? Bueno, yo lo que le puedo decir, ¿verdad? Que no importa cuántas veces, ¿verdad? Recaigas, si has intentado salir de los vicios, que Cristo es la solución. Cristo es el único que te puede hacer libre y buscar de Él. Como dije al principio, ve a la iglesia así como tú estás, si estás, ¿verdad? En cualquier tipo de vicio, ve a la iglesia, busca al Señor y entrégale tu corazón a Cristo y Él, en el proceso, yo sé que Él lo va a cambiar. Gloria al Señor. Y tú como mujer, que así nos llama la palabra, el Señor nos ha mandado a ser mujeres sabias. Sé la palabra que la mujer sabia edifica su casa, Amén. más la necia La destruye. con sus manos. Amén. ¿Qué le dirías tú a estos matrimonios que aún pueden haber estado pasando por esta misma o identificarse con este proceso no solo de adicción, de droga, porque puede ser de alcoholismo, puede ser otro abuso, puede ser otra situación a la cual se esté enfrentando? Ujú. ¿Y qué le dirías a ellos hoy en este momento? Mira, yo les digo, primero que nada, en cuestión de si hay abuso físico, verbal, busquen ayuda. No vamos a decir como dice nuestro pastor actual de Casa de Vida, Pastor Juan Carlos, nosotros no aplaudimos eso. Si usted se encuentra, ¿verdad?, una situación de abuso, busque ayuda, salga de ahí, pero ore. Siempre en oración, siempre buscando el rostro del Señor, la voluntad de Dios. El pastor, como dije, el pastor Freire decía, no hay divorcio. La palabra divorcio no debe existir
en el vocabulario de un matrimonio cristiano. Si Dios lo unió, que nadie lo separe. Busquen del Señor, aprendan a perdonarse, aprendan a dejar el orgullo hacia un lado y depender del Señor, de su palabra, de sus promesas, aferrarse a esas promesas que el Señor les ha dado, a seguir hacia adelante, no perdiendo la fe, que sí puede llegar el desánimo, la frustración, como me pasó a mí, pero sigan hacia adelante que el Señor los va a ayudar, el Señor va a poner todo en orden, pero tenemos que poner también de nuestra parte, dejar que sea el Espíritu Santo quien obre y que haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Gloria al Señor. Quiero darle las gracias. Gracias a los dos por esta bendición de poder exponer su historia, su vida, su matrimonio y ser hoy de impacto, de inspiración para otros matrimonios. Amén. Y para personas que hoy pueden estar pasando por esta situación tan dolorosa que es la cocaína, estos vicios que acaban con nuestras vidas, y jóvenes aún no se han podido dar cuenta que esto afecta su vida, que esto lo lleva por un mal camino, pero hoy le digo, persona que nos esté escuchando y esté pasando por esta situación, en Cristo está la solución. Amén. En Él está la respuesta. Él es la solución para poder libertarte de toda opresión, así sea de droga, de adicción, de alcoholismo. Si tú buscas a Dios, va a haber un momento en el que Él va a poder libertarte, porque el Señor está presto sus oídos para escucharnos, para recibirnos con amor. Y esta es gracias por estar aquí. Gracias por tener Tiempo de Impacto. De verdad ha sido una bendición. Dios les bendiga. Amén. Siga bendiciendo su vida, amén, la de su familia. Amén. Igual, gracias por tenernos. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga, familia que nos has escuchado. Gracias por estar aquí con nosotros en cada episodio de Tiempo de Impacto. Me siento muy feliz y muy agradecida. Este testimonio ha sido de inspiración, ha cambiado y transformado y ha ayudado a este matrimonio a poder crecer en la fe, a poder seguir cuidando de su amor y que hoy sigan cuidando de esa familia que el Señor así nos ha dado como matrimonio, y así lo dice su palabra, que lo que el Señor unió, el hombre no lo separa. Amén. Quiero agradecerle y estamos en todas las redes sociales. Esto es Tiempo de Impacto. Búsquenos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y le doy las gracias. Activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras inspiradoras historias. Gracias, Dios te bendiga. Tiempo de Impacto, tu programa favorito. Aquí tendremos entrevistas, vivencias, enseñanzas y debates. Tiempo de Impacto, tu mejor opción.